buenas tardes. Es un acto emocionante siempre el que se realiza en esta Caja de las Letras del Instituto Cervantes, pero hoy tiene especial peso. Nosotros en esta caja queremos recibir la herencia que nos compromete con el futuro, la herencia de la cultura, de la tradición, de nuestra sociedad, una herencia que consideramos la mejor riqueza de la comunidad, la mejor riqueza de el tejido que nos une. Normalmente en esta Caja de las Letras pues vienen los premios Cervantes, vienen creadores vivos, creadoras vivas de todas las disciplinas de nuestra cultura, pero para destacar la tradición que nos une, para sentarnos como comunidad en torno al fuego y dejar que nuestros ancianos cuenten nuestra historia, decidimos acompañar los legados de la creación viva con los grandes referentes, con aquellas personas que han abierto en las distintas disciplinas el camino por el que queremos seguir. Y le dedicamos ya un acto de homenaje a los hermanos Machado, un acto de homenaje a Santiago Ramón y Cajal, porque el español es también una lengua de ciencia y tecnología, incluso un acto de homenaje con las instituciones latinoamericanas hermanas que conforman el grupo Canoa, a Andrés Bello, el filólogo que desde los procesos de independencia apostó por la unidad de nuestra lengua basada en el respeto y publicó la gramática del castellano para uso de hispanoamericanos. A la hora de fijar nuestra tradición hay un nombre que nos pareció imprescindible, el nombre de don Miguel de Unamuno. Por muchos motivos, Miguel de Unamuno es un referente, desde luego, en todos los aspectos de la literatura española y de la creación. Pensar en el ensayo, en la novela, en la poesía, en el teatro, es pensar en don Miguel de Unamuno, una figura que enseguida estableció un diálogo con las personas que siguieron por sus caminos y que ha sido reconocido como un maestro. Aparte de eso, su figura intelectual ha significado también la dimensión del compromiso que nos interesa, porque pensar en un idioma y trabajar por la cultura es pensar por un conjunto de valores donde la honestidad, la libertad, la independencia son fundamentales a la hora de sentirnos identificados. Además, pocos intelectuales pueden identificarse tanto a lo largo de su vida y a través de diversos momentos con el gran protagonista cervantino, con Don Quijote. Desde sus años juveniles, donde por un pensamiento regenerador quiso apostar más por Alonso el Bueno que por Don Quijote, hasta la época de madurez y de crisis con la vida de Don Quijote y Sancho, donde identificó la figura del Quijote con una lectura de la identidad nacional. La obra de Miguel de Unamuno es inseparable de Cervantes e inseparable del Quijote, de manera que es otro motivo para nosotros fundamental. Y además, decir Miguel de Unamuno es decir Universidad de Salamanca.
y uno de los grandes referentes de colaboración en el desempeño de las tareas del Instituto Cervantes ha sido siempre y es siempre la Universidad de Salamanca. De manera que es especialmente emotivo para nosotros homenajear aquí los cimientos de nuestra institución, que juegan imaginariamente a ser los cimientos de la cultura, de las culturas de nuestra nación. Es especialmente emotivo contar, y le damos mucha importancia, con la presencia de don Miguel de Unamuno, la presencia viva de don Miguel de Unamuno. Por eso quiero agradecer al rector de la Universidad de Salamanca que nos haga de testigos en este acto delegado, y agradezco también muy sinceramente a la Casa Museo Unamuno y a Ana Chaguaceda Toledano y a la familia de Miguel de Unamuno, a Miguel de Unamuno Adarraga, su presencia, su compañía y su complicidad con el Instituto Cervantes a la hora de dejar su legado en nuestra caja 1695. Le pido que tome la palabra a Ana, después tomará la palabra Miguel de Unamuno y pasaremos a hacer la entrega del legado posteriormente. Muchísimas gracias por atendernos una vez más, aunque sé que esta vez merece realmente la pena. Muchas gracias. Bueno, en varias ocasiones, hablando con uno de los nietos de Miguel de Unamuno que vive en Salamanca, solemos preguntarnos si su abuelo se imaginaría la trascendencia, la vigencia que iba a alcanzar tras su muerte. Era algo que a Miguel de Unamuno, en cierto sentido, le preocupaba. Él mismo, poco antes de morir, lanzaba esta pregunta a sus nietos en uno de los versos más conocidos que forman parte del cancionero, donde les decía: aquí mis nietos se quedan alentando mientras puedan respirar, la vista fija en el suelo, ¿qué pensarán de un abuelo singular? Él, Miguel de Unamuno, era consciente, claro está, de que era de esa singularidad. Unamuno siempre inquieto con este tema, como digo, sintiéndose, como a veces se le acostumbra llamar, caballero andante de la palabra, porque para él la palabra, el verbo español, como lo solía denominar, era lo más importante. De hecho, él quería que la gente aprendiera a leer con oídos y no con ojos, porque él lo que temía siempre es que murieran sus palabras de los libros y que no quedaran vivas. Bueno, es evidente que, por suerte, Miguel de Unamuno ha permanecido vivo entre nosotros hasta hoy. Y me consta, porque yo así lo he vivido cada día desde hace ya más de 30 años que estoy trabajando en la Casa Museo Unamuno, que son sus nietos, esos nietos del poema, uno de los pilares que más han contribuido con su actitud y empuje a que Unamuno trascienda y continúe en la memoria de todos. Y también es otro pilar, dicho esto con más modestia, lo que hemos hecho y seguimos haciendo desde la Casa Museo Unamuno, desde la Universidad de Salamanca, como custodios de su magnífico legado, yo me atrevería a decir de su apabullante legado, con su biblioteca y archivo personales, y también como encargados de divulgar su figura y su obra, y siempre, eso sí, siempre acompañados de un nutrido grupo de investigadores con los que tanto aprendemos. Y, por supuesto, como pilar primero, es por donde debería haber empezado, están los propios escritos y reflexiones, tan sumamente actuales, lo que ha ocasionado que Miguel de Unamuno, en mi opinión, nos siga interesando, que sus palabras pronunciadas en sus conferencias o escritas en sus textos nos suenen como cercanas, que acudamos siempre a él para saber qué dijo en una situación similar a cualquiera de las que estamos viviendo hoy en España, en nuestra sociedad en general. Es sorprendente cómo Miguel de Unamuno sigue apareciendo en los medios de comunicación con tanta frecuencia. Por lo tanto, no lo percibimos como un personaje de otro siglo. Su pensamiento sigue hoy más vigente que nunca. Quizás por esto Miguel de Unamuno está considerado el primer intelectual moderno, porque es una persona con autoridad para opinar, con un fuerte carácter de compromiso con su entorno que le hizo salir enseguida al escenario, ¿no?, a la esfera pública. No solo escribe, sino que también actúa.
De hecho, cuando será nombrado Ciudadano de Honor de la República en el año 35, ya es muy consciente del papel que está jugando como gran intelectual español. Y él, de hecho, dijo que le gustaría ser recordado, cito una pequeña frase: «Aquí duerme para siempre en Dios un español que quiso a su patria con todas las potencias de su alma toda y que contribuyó con esta entera a dar a conocer el espíritu del genio de España». Es por eso por lo que para nosotros, desde la Casa Museo Unamuno, es muy importante la figura de escritor, pero también la figura de Unamuno como intelectual. Esta faceta de hombre público, desde luego, no hubiera sido posible, yo estoy convencida, sin la estabilidad, sin el equilibrio, sin esa felicidad que le aportó su pareja, su mujer Concha Lizarraga, y sus hijos. Su vida familiar de casa, de puertas para adentro, es fundamental para él, aunque no estuvo exenta, por lo visto, por lo tanto, de contratiempos y de momentos tristes. Por lo tanto, para nosotros, estos dos valores, familia, intimidad y peso como intelectual y como hombre público, es lo que realmente nos ha guiado a la hora de elegir los dos documentos que desde hoy formarán parte de la caja de las letras de esta institución. Son dos y los paso a explicar muy brevemente. Como elemento más íntimo de Unamuno, hemos elegido uno de sus dibujos. ¿Por qué? Porque es una afición que él cultivó toda su vida desde niño en Bilbao. Y de entre todos los dibujos que custodiamos en la Casa Museo Unamuno, dedicado a sus hijos, por supuesto a su esposa, amigos, contertulios, paisajes, animales, nos pareció que el más adecuado era este Quijote crucificado, este Don Quijote crucificado como Cristo. Como se ha dicho, el Quijote fue uno de los libros de referencia de Miguel de Unamuno. Fíjense, él incluso llegó a afirmar que en sus 4 años de destierro, exilio, descielo, como él lo llamaba, fueron su experiencia quijotesca particular. Su libro, su comentario a la vida de Don Quijote y Sancho, lo escribe en 1905, pero también vuelve sobre este tema en varias ocasiones con diferentes artículos. Y él siempre dijo, en esos momentos, que estaba convencido que iba a ser lo mejor de su producción. Y algo debió de ser así, porque personas como el poeta Antonio Machado dijo: este don quijotesco, don Miguel de Unamuno, que algunos nos aprendimos de memoria siendo muy jóvenes, después de haber leído ese libro que nos introdujo en una lectura única y distinta en la obra de Cervantes. En fin, este dibujo que hoy depositamos creemos que se realizó en 1904, cuando ya él está inmerso en la escritura de su texto, precisamente en la vivienda rectoral, en lo que es hoy nuestra Casa Museo Unamuno, lo cual era también un detalle añadido de valor para nosotros. Es un Quijote en el que muchos han querido ver un homenaje al cuadro de El Cristo de Velázquez, por el que saben que Miguel de Unamuno tenía muchísima devoción. Y al igual que este Cristo tiene la cabeza inclinada, no la lanza clavada, pero sí apoyada. Está apoyado en la encina, que es un árbol típicamente de nuestra zona, de la zona de Salamanca, y que a Unamuno como árbol le gustaba mucho. Y lo más tierno del dibujo que es, pues ese Sancho totalmente llorando, parece que llora amargamente, y un Rocinante que también nos da la impresión de que está bastante apesadumbrado. Ese sería el documento 1. El documento segundo hace referencia a la otra faceta que nos interesa, a la faceta de hombre público, a uno de los momentos más difíciles, seguro, a los que se tuvo que enfrentar, y eso que la vida de Unamuno, como saben, fue muy azarosa. Estamos en un momento en el que Unamuno es una persona ya mayor para la sociedad de entonces, 72 años, es un hombre viudo que ha perdido a una de sus hijas, tiene a 2 hijos en Madrid con los que no tiene mucha relación, por las circunstancias obvias, en fin, que este momento tuvo pues una clarísima repercusión, lógicamente, en su vida personal. Gracias a este documento, que ha salido a la luz no hace mucho y que no hace mucho forma parte como donación de la familia Serrano García a la Casa Museo Unamuno, se ha cerrado por fin el asunto que tanta polémica ha causado tantas veces en los últimos años, realmente siempre, pero sobre todo en los últimos años, sobre qué ocurrió realmente en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca aquel 12 de octubre de 1936, cuando a Unamuno no le queda más remedio que acudir en representación de Franco a la celebración, al acto literario de lo que se llamaba Día de la Raza. Es cierto que en este caso no es un documento autógrafo de Miguel de Unamuno, pero lo hemos considerado muy adecuado para formar parte de este depósito, junto con el dibujo, ya que Ignacio Serrano, que es el autor que escribe estas notas, comenta con objetividad las palabras de Unamuno y las del general Millán Astray. Las palabras y, ojo, sus actitudes, lo que es realmente importante y le concede, en nuestra opinión, tanto valor al documento.
Creemos que con este testimonio escrito también rendimos homenaje a Miguel de Unamuno, testigo privilegiado de un momento político y cultural muy importante en España hasta comienzos de la Guerra Civil, a un hombre que, no olvidemos, es considerado como uno de los mayores intelectuales europeos del siglo XX. Y voy concluyendo. La dignidad con la que muere, fiel a sus ideales, coherente dentro de estas aparentes y manidas contradicciones, rechazando las posturas extremas fueran del color que fuera, quien, como dijo Antonio Machado en su necrológica, murió, sin duda alguna, tan noblemente como había vivido, nos hizo elegir la fecha para la apertura de la caja, la de 2036, centenario de su fallecimiento y del acto del Paraninfo por el que, insisto, fue tratado de una manera muy injusta y dolorosa para él y su familia. Y termino dando las gracias. Abro el nombre del rector de la Universidad de Salamanca y del mío propio al decir que hemos recibido y aceptado con emoción y con agradecimiento la oferta del Instituto Cervantes, de su director Luis García Montero, y que esperamos que él considere tan valiosos y dignos como son para nosotros los dos documentos que dejamos desde este mismo momento aquí depositados. Muchas gracias. Bien, este acto me ha cogido completamente por sorpresa, no sabía que se viniera haciendo desde hace algún tiempo, y me agrada por la fecha de su culminación, que es el centenario de la importante fecha del 12 de octubre del 36, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. El centenario de aquella ocasión en que mi abuelo dejó claro para siempre su aborrecimiento al fascismo, eso que algunos, quizá muchos, no saben todavía, no sé si porque no pueden o porque no quieren. Y tengo que observar que realmente esta fecha de la que hablo me ha llevado a darle a mi comentario un tono un poco político, con lo cual la mayor parte de las cosas ya las ha dicho Ana Chaguacera. Pero no importa, yo las doy por dichas y por muy bien dichas. Hablaba yo también quería yo hablar también de que uno de los documentos que se han guardado hoy es precisamente el último y más fiable testimonio de lo que pasó aquel día en aquel lugar. Documento que cuya recuperación debemos fundamentalmente a Manuel Benchón y a Jean-Claude y Colette Gabaté. Pero en relación con esto de su separación del fascismo, a pesar de toda aquella comedia y de todo aquel sainete del cementerio, etcétera, etcétera, basta recordar una cuarteta que mi abuelo incluyó en El Cancionero y que creo que dice, con muy pocas palabras, con 4 versos, más expresiva que nada, lo que estoy apuntando. Una cuarteta que dice: no un manojo, una manada es el fajo del fajismo. Detrás del saludo, nada. Detrás de la nada, abismo. No creo que merezca aquí la pena comentar lo de la expresión fajismo. Fascismo y fascista, no, perdón, fascio y fascista son palabras absolutamente italianas. Fascio significa haz, fajo, manojo, y mi abuelo prefirió siempre traducirlas, por eso habla de fajismo y de fajistas. Y bueno, eso es todo, no quiero decir nada más. Gracias.
Bueno, se ha acabado, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y ahora vamos a continuar con la presentación de un libro que tiene mucho que ver con uno de los documentos que se ha depositado en nuestra caja de las letras, el libro La doble muerte de Unamuno, de Luis García Jambrina y Manuel Menchón, que analiza esa farsa de la que hablaba don Miguel, que se montó por el fajismo a la muerte de su abuelo.